Enero de 1945 fue el comienzo del sexto año del conflicto más sangriento y destructivo de la historia de la humanidad. En Europa, el optimismo embriagador de ganar la guerra antes de Navidad, que los británicos y los estadounidenses habían considerado una posibilidad clara en septiembre de 1944, se había desvanecido ante la feroz resistencia alemana. El avance de los ejércitos comandados por el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, se había visto gravemente afectado por las dificultades de abastecimiento y la llegada de un crudo invierno, y aunque los aliados se habían convencido de que la victoria definitiva estaba al alcance de la mano, la carrera por Berlín aún estaría lejos de ganarse. A medida que las tropas rusas, británicas y estadounidenses se acercaban cada vez más a la capital alemana, los primeros meses de 1945 serían testigos de algunas de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial, a medida que se intensificaba la lucha contra las potencias del eje. Lo mismo ocurría en el Pacífico, donde continuaba la lucha para derrotar al ejército imperial japonés. Las fuerzas aliadas se preparaban para un ataque contra el territorio continental de Japón, y a escala mundial, crecía la esperanza de que la guerra terminara pronto. Pero mientras las tropas nazis y japonesas se negaban a retroceder, luchando ferozmente incluso cuando se enfrentaban a la derrota, aún quedaban meses de lucha por delante, con muchas más vidas destinadas a perderse antes de que se pudiera celebrar la victoria. Además, con la mirada puesta en la reconstrucción de Europa en la posguerra, comenzaron a aparecer las primeras fisuras entre las tres grandes potencias aliadas, ya que los principios democráticos de Estados Unidos y Gran Bretaña estaban en contradicción directa con Rusia y el brutal régimen comunista de Joseph Stalin. La carrera por Berlín ya no solo consistía en derrotar a Adolf Hitler, sino que también era clave para la división del territorio tras el conflicto, pero por el momento, aún quedaba mucho terreno por recorrer antes de poder ganar la guerra. Al comenzar el nuevo año 1945, en Europa todas las miradas se centraban en la batalla de las Ardenas, que aún continuaba. 2 semanas antes, el 16 de diciembre, un sector tranquilo y poco defendido de la línea del frente estadounidense, en la frontera entre Bélgica y Alemania, había sido repentinamente devastado por una ofensiva nazi a gran escala. Las colinas y bosques de las Ardenas, escenario de la gran ofensiva Blitzkrieg alemana de mayo de 1940, volvieron a resonar con el estruendo de la artillería y el chirrido de las orugas de los Panzer, cuando Adolf Hitler inició su última y desesperada apuesta en el oeste. Mientras los alemanes avanzaban hacia Bélgica, el objetivo inmediato de Hitler era el río Mosa, pero el verdadero premio estratégico era el puerto de Amberes, situado a otros 130 kilómetros de distancia. La pérdida de este centro de abastecimiento vital habría supuesto una catástrofe para los ejércitos de Eisenhower, pero la campaña tenía también un aspecto más siniestro, ya que Hitler pretendía rodear a las tropas estadounidenses y destruirlas. Con solo 3 divisiones de infantería estadounidenses frente a 500,000 de soldados alemanes, apoyados por casi 1000 tanques y cañones de asalto, el ataque sorpresa fue un éxito rotundo. A pesar de la feroz resistencia de las tropas estadounidenses al ataque nazi, tras 7 días de combate, la operación Watch on the Rhine, Vigilancia en el Rin, abrió literalmente una brecha en la línea del frente estadounidense, de 80 kilómetros de ancho y 65 de profundidad. De ahí el nombre de Batalla de las Ardenas. Pero a medida que pasaban los días y llegaban refuerzos aliados para defender la zona, Hitler pronto descubrió que, a pesar de haber tomado una ventaja inicial, había subestimado la fuerza del enemigo. En poco tiempo los comandantes de los ejércitos Panzer V y VI de la CSS
se dieron cuenta de que sus tropas simplemente no eran lo suficientemente fuertes como para llegar a Amberes o incluso al Mosa. Con el combustible escaseando y los bombarderos aliados atacando sus rutas de suministro, el avance del sexto ejército Panzer de las SS se estancó y para el día de Navidad, la ofensiva en las Ardenas había perdido fuerza. Mientras tanto, al otro lado del globo, los socios del eje de Hitler, los japoneses, seguían luchando contra el avance aliado y a finales de 1944, el imperio japonés se reducía rápidamente a medida que aumentaba la presión. En el norte de Birmania, un ejército británico imperial liderado por el general Bill Slim, con el apoyo de la Fuerza Aérea estadounidense, había iniciado una ofensiva para recuperar todo el país. Y más al este, las poderosas fuerzas anfibias estadounidenses, con base en las Islas Marianas y Nueva Guinea, habían invadido Leyte, en la cadena de islas Filipinas de 1000 millas de longitud. La Armada de los Estados Unidos también tenía algunas cuentas que saldar, y en la batalla del Golfo de Leyte que siguió, logró aniquilar a la mayor parte de la armada japonesa, incluidos todos sus portaaviones restantes. Para satisfacción de los comandantes estadounidenses, la victoria supuso la venganza definitiva por el ataque a Pearl Harbor. En noviembre de 1944, el territorio continental de Japón también comenzó a sentir de primera mano la ira de los estadounidenses. Desde los aeródromos de las Islas Marianas, a 1400 millas de distancia, los gigantescos bombarderos de largo alcance B-29 Super Fortress lanzaron sus primeros ataques sobre Tokio y otras ciudades japonesas. La siguiente etapa de la campaña del Pacífico estaba en marcha y se comenzó a planificar un asalto total al territorio continental japonés, al tiempo que se preparaba la invasión de las islas de Iwo Jima y Okinawa. Y mientras los estadounidenses se mostraban satisfechos con sus avances en el Pacífico, lejos, en Moscú, el dictador soviético Joseph Stalin también se sentía muy satisfecho con el rumbo que estaba tomando la guerra. Mientras los británicos y los estadounidenses luchaban por mantener a raya a los Panzers de Hitler en las Ardenas, el Ejército Rojo se afanaba en acumular reservas para una nueva ofensiva a gran escala en el centro de Polonia. El principal objetivo de los soviéticos era atacar las minas de carbón y las acerías de la Alta Silesia, la región industrial más oriental de Alemania. Sin embargo, intuyendo que la victoria final estaba al alcance de la mano, Stalin tenía la mirada puesta en Berlín, y tal y como iban las cosas, el Ejército Rojo llegaría allí meses antes que los británicos y los estadounidenses. El 1 de enero de 1945, día de Año Nuevo, en una docena de campos de batalla repartidos por todo el mundo, era un día más de muerte y destrucción. En Europa Occidental, la batalla continuaba en las Ardenas. El intento nazi de tomar Amberes, en el norte, había fracasado estrepitosamente, pero el quinto ejército Panzer, que había arrasado el centro de las Ardenas, seguía luchando por el control de Bastogne. Esta era una de las pocas ciudades belgas en las que convergía la red de carreteras de las Ardenas, y si era capturada, se abriría el camino hacia el Mosa. Por desgracia para los nazis, los estadounidenses que defendían la ciudad pertenecían a la 101ª División Aerotransportada, posiblemente los mejores soldados de todo el ejército de los Estados Unidos. A finales de diciembre se les habían unido 3 divisiones del Tercer Ejército estadounidense enviadas por el teniente general George Blood and Guts Patton.
espoleados por su extravagante comandante, que les ordenó: «Conducid como el demonio». Los tanques y la infantería motorizada lograron romper las líneas del quinto ejército Panzer, y entre Navidad y Año Nuevo, Bastogne fue arrebatada a los alemanes. Sin embargo, la batalla de las Ardenas estaba lejos de haber terminado, ya que aún estaban por llegar las batallas más sangrientas de la Guerra de Invierno en las Ardenas. Negándose a abandonar la lucha en enero de 1945, el quinto ejército Panzer lanzó nuevos ataques contra las fuerzas estadounidenses, que ahora contaban con 6 divisiones. Hitler también tenía otros planes con los que esperaba romper las defensas aliadas, y a media mañana del día de Año Nuevo, cientos de cazabombarderos de la Luftwaffe sobrevolaron a baja altura Bélgica y el sur de los Países Bajos. La contribución del jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, a la ofensiva terrestre en las Ardenas, la Operación Baseplate, estaba por fin en marcha. Sobrevolando a baja altura el campo, los atacantes rociaron los aeródromos con fuego y bombas, y en cuestión de horas, 465 aviones británicos y estadounidenses habían sido destruidos o gravemente dañados. Sin embargo, el coste para los aviadores de Göring había sido extremadamente alto. 277 aviones alemanes habían sido derribados, y mientras que las fuerzas aéreas aliadas podían reemplazar fácilmente los aviones que habían perdido, a la Luftwaffe le resultaría prácticamente imposible reemplazar a sus pilotos de combate muertos. Sin duda fue un día de Año Nuevo muy ajetreado para los nazis, ya que también estallaron intensos combates a lo largo del frente aliado entre el río Saar y Suiza, cuando comenzó la Operación Nordwind, la última ofensiva de Hitler en el oeste. Aprovechando las dificultades a las que se enfrentaba Eisenhower en las Ardenas, tropas de 2 grupos del ejército alemán se lanzaron contra las posiciones ocupadas por tropas estadounidenses y francesas en un frente de 70 millas en Alsacia-Lorena. Sin embargo, a diferencia de la sorpresiva ofensiva de las Ardenas, esta vez los aliados estaban preparados, y aunque los alemanes lograron ganar algo de terreno, no alcanzaron su objetivo. Al no haber conseguido desviar a las tropas aliadas de las Ardenas hacia el frente más al sur, en Alsacia-Lorena, el 6 de enero los alemanes habían abandonado toda esperanza de capturar Bastogne, lo que dio a Eisenhower la oportunidad de reunir sus fuerzas en ambos flancos del Bulge. En el norte, las tropas estadounidenses y británicas estaban bajo el mando del mariscal de campo Sir Bernard Montgomery con el 21 Grupo de Ejércitos, y en el sur, el Tercer Ejército de los Estados Unidos estaba bajo el mando de Patton. Por orden de Eisenhower, lanzaron un ataque convergente contra los alemanes en el Bulge, y su objetivo inmediato era la ciudad de Houffalize, situada en un cruce de caminos. Solo 25 millas separaban a las tropas de Montgomery y Patton, pero como las temperaturas bajaron por debajo de cero y llegó el crudo invierno, el avance pronto se redujo a solo 1 milla al día. Las carreteras heladas ralentizaron a los tanques y las unidades motorizadas. El aceite de los motores se congeló y los soldados de infantería descubrieron que sus rifles y ametralladoras no funcionaban. A esto se sumaba el riesgo adicional de las minas terrestres colocadas en la nieve, que se estaban convirtiendo en otra grave amenaza. Mientras que la infantería aliada no estaba acostumbrada a avanzar por profundos ventisqueros y carreteras heladas, los alemanes ya habían experimentado condiciones climáticas invernales extremas en Rusia y estaban mucho mejor preparados
para las condiciones de hielo. Aún así, a pesar de los problemas que el crudo invierno planteaba a los aliados, incluso Hitler pronto se dio cuenta de que la partida en las Ardenas había terminado. El 8 de enero, dio permiso a sus comandantes de primera línea para abandonar el Bulge al oeste de Hufalize, y 7 divisiones Panzer muy maltrechas se retiraron a través de la ciudad mientras la artillería aliada bombardeaba sus líneas de retirada. Mientras las tropas de Montgomery y Patton continuaban su tenaz persecución de las fuerzas alemanas en retirada, el 16 de enero recuperaron Hufalize, y a finales de mes, el frente aliado había vuelto exactamente al lugar donde se encontraba 6 semanas antes. La apuesta de Hitler en las Ardenas había fracasado y la Guardia del Rin había provocado una devastadora pérdida de vidas en ambos bandos. Los alemanes habían sufrido 91.000 bajas, y aunque los aliados habían ganado la ofensiva, no les había ido mucho mejor. Entre las fuerzas estadounidenses, las bajas fueron sorprendentemente elevadas, alcanzando las 89.000, de las cuales 19.000 fueron mortales. A medida que se contaban los cadáveres, la batalla de las Ardenas se reveló como la campaña estadounidense más costosa de la Segunda Guerra Mundial. Es más, el enfrentamiento no solo tuvo consecuencias humanitarias, sino que, para el alto mando angloamericano, reavivó varias viejas rencillas que llevaban mucho tiempo enquistadas. Solo 4 días después del inicio de la ofensiva de las Ardenas, en 1944, Eisenhower ordenó a Montgomery que asumiera el mando temporal de todas las fuerzas británicas y estadounidenses en el lado norte de las Ardenas. Desde el punto de vista militar, la decisión tenía mucho sentido, ya que la ofensiva alemana había trastocado la estructura de mando estadounidense existente, pero no todo el mundo estaba contento con el acuerdo. El general estadounidense Omar Bradley, conocido por llevarse bien con todo el mundo, detestaba profundamente a Montgomery, con quien había tenido dificultades para trabajar en el pasado, y protestó enérgicamente. Aunque Montgomery rápidamente estabilizó el lado norte del Bulge, su actitud autopromocional molestó y enfadó a los estadounidenses. Después de decirles a los generales estadounidenses que su estrategia de frente amplio era la culpable de la crisis actual, los enfureció aún más en una conferencia de prensa el 7 de enero, al dar la impresión de que él solo los había rescatado del desastre. Furiosos, Bradley y Patton amenazaron con renunciar a menos que Montgomery fuera destituido del mando del norte del Bulge. Para mantener la paz, Montgomery acabó disculpándose por sus comentarios poco diplomáticos, lo que le permitió conservar su puesto, pero el malestar continuó cuando la atención se centró en la dirección estratégica de la campaña. Los británicos, incluido Montgomery, con el respaldo de Churchill y sus asesores militares, siguieron defendiendo una ofensiva rápida y concentrada, dirigida a la capital alemana, Berlín. Sin embargo, Eisenhower no estaba dispuesto a aplicar esa estrategia, ya que era muy consciente del gran número de hombres que se perderían en el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que las tropas estadounidenses superaban ahora en número a las británicas en el noroeste de Europa en una proporción de más de 3-1. Mientras tanto, en el bando soviético, Joseph Stalin tenía sus propios planes. Desde agosto de 1944, las poderosas fuerzas alemanas habían mantenido a los soviéticos atrapados en el centro de Polonia, a 500 kilómetros al este de Berlín. Por lo tanto, en lugar de avanzar hacia la capital nazi, Stalin había optado por invadir los estados balcánicos del sudeste de Europa. Despechando a las menos poderosas fuerzas alemanas, las tropas soviéticas invadieron Hungría, Rumanía y Bulgaria, arrasando los yacimientos petrolíferos de Ploesti
vitales para la economía de guerra nazi y provocando el colapso de los regímenes pronazis de Bucarest y Sofía. En noviembre, Belgrado, la capital yugoslava, había caído en manos del Ejército Rojo y los partisanos comunistas locales, pero al mes siguiente las fuerzas soviéticas que avanzaban por las llanuras húngaras no pudieron tomar la capital, Budapest, ya que el ejército húngaro, apoyado por fuertes refuerzos alemanes, contraatacó con furia. Pero mientras tanto el alto mando alemán observaba con creciente inquietud cómo el Ejército Rojo enviaba refuerzos detrás de su frente en el río Vístula, en el centro de Polonia. El grupo de ejércitos A, los soldados alemanes responsables de defender este sector, solo podía reunir 400.000 hombres y poco más de 1.000 tanques. Era una situación desesperada, y a finales de diciembre el jefe del Estado Mayor del Ejército, el coronel general Heinz Guderian, suplicó a Hitler que detuviera la ofensiva de las Ardenas y enviara más refuerzos al frente oriental. El Führer nazi ignoró la petición y se alejó más que nunca de la realidad de la situación, que se deterioraba por momentos. Cuando a principios de año recibió un informe de la inteligencia militar alemana, en el que se identificaban nada menos que 225 divisiones de infantería y 22 cuerpos blindados en la orden de batalla del Ejército Rojo en el frente oriental, exclamó: ¿Quién es el responsable de producir toda esta basura? Sea quien sea, deberían enviarlo a un manicomio. De hecho, el Ejército Rojo superaba en número a las 400.000 tropas alemanas del grupo de ejércitos A en una proporción de 5-1, y el 12 de enero comenzó la tan esperada ofensiva soviética. Mientras un feroz bombardeo de artillería rompía la calma, durante las siguientes 72 horas, 3 grupos del ejército soviético compuestos por unos 3 millones de soldados, 10.000 tanques, 20.000 piezas de artillería y 7.000 aviones salieron de sus cabezas de puente en el Vístula. Su objetivo principal eran los yacimientos de carbón y las acerías de la Alta Silesia, la única zona industrial alemana que había escapado en gran medida a los bombardeos aliados, pero Stalin y sus asesores militares más cercanos también tenían en mente un premio mucho mayor. Estaban decididos a llegar a Berlín antes que los británicos y los estadounidenses. A 3 famosos comandantes soviéticos se les había encomendado la tarea de dirigir al Ejército Rojo hacia la capital alemana y cumplir las esperanzas y los sueños de Stalin, el mariscal Konev, el mariscal Rokossovsky y el mariscal Chukov, el comandante de campo de batalla más famoso del ejército soviético. Juntos avanzarían hacia el oeste, a través del paisaje polaco devastado por la guerra, acercándose cada día más a Berlín. El 17 de enero, la capital polaca en ruinas, Varsovia, había sido arrebatada a los nazis, y a medida que el Ejército Rojo continuaba avanzando, los civiles alemanes de todas las provincias orientales del Reich comenzaron a huir. A medida que caían más territorios, los guardias nazis que dirigían los campos de trabajo y de concentración también comenzaron a unirse al éxodo hacia el oeste,
y con ellos llegaron cientos de miles de trabajadores esclavos judíos, hambrientos y devastados por la enfermedad. Miles de ellos morirían trágicamente mientras marchaban hacia el oeste a través de la nieve. Muchas de estas figuras desaliñadas procedían del infame campo de Auschwitz, que pronto sería liberado por los soviéticos. Solo quedaban unos pocos miles de prisioneros cuando los soldados rusos llegaron el 27 de enero de 1945, y al descubrirse las ruinas de las cámaras de gas y los crematorios, se reveló el verdadero alcance de las atrocidades inimaginables cometidas por los nazis. Al menos 1,5 millones de personas habían muerto en Auschwitz, y para quienes liberaron el campo, sin duda fue una experiencia escalofriante y perturbadora caminar entre sus muros. Sin embargo, a medida que continuaba el implacable avance de los soviéticos, el reinado de terror de Hitler estaba llegando claramente a su fin. Mientras el Ejército Rojo continuaba su marcha hacia el oeste, para horror y consternación de los nazis, los rusos cruzaron rápidamente lo que había sido la frontera entre Alemania y Polonia. Antes de la guerra, el 31 de enero, la vanguardia de Zhukov llegó al río Oder en Kostrin, y el 13 de febrero, el primer frente ucraniano de Konev los alcanzó y se atrincheró para crear un frente de 80 kilómetros de ancho a lo largo del río Neisse. En solo 4 semanas, el Ejército Rojo había avanzado 750 kilómetros y las tropas soviéticas se encontraban ahora a solo 80 kilómetros de Berlín. Con prácticamente toda Europa del Este bajo control soviético, Stalin se sentía seguro y en una posición muy poderosa. No había duda de que Alemania se enfrentaba a una derrota inminente, y aunque Gran Bretaña y Estados Unidos aún mantenían sus posiciones en el oeste, Churchill y Roosevelt estaban ansiosos por discutir la fase final del conflicto y cómo restaurar el orden en la Europa de la posguerra. A principios de febrero, Stalin convenció a Churchill y Roosevelt para que viajaran a la Unión Soviética y se reunieran con él en la localidad costera de Yalta, en Crimea, a orillas del Mar Negro. El presidente estadounidense estaba deseoso de fomentar y consolidar las relaciones con el líder soviético, pero bajo su alegre apariencia, cuando Winston Churchill llegó al aeródromo, albergaba una profunda desconfianza hacia las intenciones de Stalin. No obstante, había acuerdos que alcanzar, y dejando de lado las opiniones personales, el 4 de febrero, los 3 grandes y sus principales asesores militares y diplomáticos se sentaron en el Palacio de Livadia para una intensa ronda de negociaciones que duraría 8 días completos. Irónicamente, el primer punto del orden del día era Polonia, la nación que Hitler había invadido en 1939, lo que obligó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Churchill insistía en que se celebraran elecciones libres y justas para los polacos. De hecho, tanto él como el presidente estadounidense coincidían en que todos los países europeos, liberados y antiguos países del eje, debían tener derecho a elecciones democráticas. Además, para Roosevelt, era de suma importancia garantizar que Stalin se uniera al nuevo orden mundial, a las Naciones Unidas, y aún, a fin de asegurarse su ayuda en la guerra contra Japón. El líder soviético aceptó participar en la guerra contra el Imperio japonés 3 meses después de la derrota de Alemania, así como unirse a las Naciones Unidas. Sin embargo, pidió un alto precio a cambio de su ayuda en la Guerra del Pacífico. Para empezar, Stalin quería el reconocimiento de los intereses soviéticos en Mongolia y Manchuria, que nominalmente formaban parte de China. También quería acceso a Port Arthur en Corea y la posesión de las Islas Kuriles, entonces ocupadas por los japoneses. Los jefes militares de Roosevelt tenían muchas reservas sobre aceptar tales demandas, pero aún así su presidente accedió a cada una de ellas.
Cuando terminó la conferencia de Yalta, Stalin había conseguido exactamente lo que quería, pero solo después de la conclusión de la guerra se darían cuenta Gran Bretaña y Estados Unidos de que un mundo democrático y liberal era lo último que tenía en mente el líder soviético. Bajo su control, Europa del Este se vería rápidamente envuelta en el régimen comunista. Sin embargo, al entrar en la fase final de la guerra y considerando el futuro de Alemania, los tres grandes estaban todos de acuerdo. No aceptarían nada menos que una rendición incondicional. Con el ejército rojo listo para atacar Berlín desde el este, Stalin pidió a los británicos y estadounidenses que proporcionaran ayuda práctica a sus tropas. Los intensos bombardeos aliados sobre los centros ferroviarios del este de Alemania interrumpirían el flujo de refuerzos nazis al frente para enfrentarse a los grupos armados de Zhukov y Konev. Dado que en Inglaterra e Italia había miles de bombarderos disponibles para el servicio en primera línea, era una petición que los británicos y los estadounidenses podían satisfacer fácilmente, y cuando los equipos militares presentes en Yalta aceptaron la solicitud de ayuda soviética, un objetivo se perfiló en los mapas de los jefes de los bombarderos aliados. Se trataba de la ciudad alemana de Dresde, famosa por sus numerosas maravillas arquitectónicas, entre las que se encontraban varios palacios magníficos, y muy admirada como la joya barroca del río Elba. Pero además de ser famosa por su belleza, Dresde era también un centro industrial que producía muchos productos básicos para el esfuerzo bélico alemán, con la ventaja de contar con un importante centro ferroviario regional. Hasta entonces había escapado a los intensos bombardeos aliados debido a su lejanía de las bases de la RAF, pero poco después de la conferencia de Yalta todo esto cambiaría. Durante los días 13 y 14 de febrero, 700 bombarderos pesados de la RAF despegaron y pronto sobrevolaron la ciudad. En poco tiempo miles de bombas incendiarias y de alto poder explosivo fueron lanzadas sobre las elegantes calles y avenidas de Dresde y se desató una terrible tormenta de fuego. Cuando terminó el bombardeo, la ciudad quedó reducida a escombros y ruinas, y miles de personas habían perdido la vida. Según las cifras oficiales, murieron entre 21.000 y 35.000 personas, pero el ferrocarril, que era el objetivo del ataque, quedó intacto. Sin embargo, la destrucción de Dresde no influyó en el resultado de la guerra, y el enorme número de víctimas mortales brindó al jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, una oportunidad única para avergonzar al mando de bombarderos de la RAF y a su jefe, el mariscal del aire, Sir Arthur Harris. Cuando la noticia de la pérdida de los magníficos palacios y la catedral de la ciudad, junto con los rumores que es de 200.000 muertos, todo ello hábilmente exagerado por Goebbels, circuló en los periódicos neutrales de Suecia y Suiza, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico se alarmó como era de esperar. Pero la devastación causada por los bombardeos aliados no se limitó a Europa, ya que lejos, en el Pacífico, el general de división estadounidense Curtis LeMay coordinaba ataques contra el imperio japonés que resultarían tan horribles como el ataque a Dresde. Los gigantescos Boeing B-29 Super Fortress habían estado bombardeando Tokio y otras ciudades japonesas desde bases en las Islas Marianas desde noviembre de 1944, pero cuando los ataques no resultaron tan efectivos como LeMay esperaba, en enero de 1945 decidió realizar cambios drásticos en su estrategia. La mayoría de los habitantes de las ciudades y pueblos de Japón vivían en casas construidas con madera y papel, por lo que LeMay se dio cuenta de que las bombas incendiarias causarían la mayor devastación posible. Por lo tanto, decidió que los ataques nocturnos a baja altitud serían mucho más eficaces que los bombardeos diurnos a gran altitud,
El 24 de febrero, 11 días después de la aniquilación de Dresde, los estadounidenses lanzaron su primer ataque nocturno sobre Tokio con 170 B-29 que solo llevaban bombas incendiarias en sus compartimentos de bombas. Los incendios resultantes destruyeron 1 milla cuadrada de la ciudad y este ataque fue solo el comienzo. 2 semanas más tarde, en la noche del 9 de marzo, LeMay organizó un ataque mucho mayor contra la capital japonesa, enviando 325 B-29. Sus compartimentos estaban repletos de bombas llenas de magnesio, fósforo y napalm altamente inflamables, mientras que se habían retirado sus armas defensivas para aumentar el alcance y la carga útil. Cuando los aviones despegaron, las condiciones meteorológicas eran perfectas para el ataque. El aire era seco y soplaban fuertes vientos, lo que garantizaría que los incendios se propagaran rápidamente por toda la ciudad, volando en formaciones a una altura de entre 5 y 9.000 pies sobre el objetivo para confundir el fuego de artillería. Los bombarderos estadounidenses pronto se cernieron sobre la ciudad. El cielo se iluminó rápidamente cuando se lanzaron casi 1.700 toneladas de bombas incendiarias en 3 horas. Los fuertes vientos avivaron las llamas y el fuego comenzó a arrasar rápidamente las calles bordeadas de cabañas de madera. Mientras decenas de miles de personas intentaban escapar, sus rutas estaban bloqueadas por enormes muros de fuego y tenían pocas esperanzas de sobrevivir. 16 millas cuadradas de la ciudad quedaron consumidas por las llamas, y al amanecer, los cuerpos, reducidos a cenizas, se esparcían como arena. Más de 100.000 almas perecieron en las llamas. Fue el ataque aéreo más mortífero de toda la Segunda Guerra Mundial, y solo le costó al mando de bombarderos estadounidense 14 B-29. Entre marzo de 1945 y el 15 de agosto, cuando los japoneses finalmente se rindieron, las tripulaciones de los bombarderos de Curtis LeMay destruyeron 64 ciudades japonesas, paralizaron las industrias bélicas de la nación y redujeron a escombros 2,5 millones de edificios. Los japoneses cifraron el número de víctimas civiles en más de 1 millón de personas. 7 décadas, la controversia generada por los bombardeos incendiarios de Dresde y Tokio sigue acechando al mundo. Sin embargo, en aquel momento, los defensores de los bombardeos de área, como el mariscal del aire, Bomber Harris, y el general de división LeMay, justificaron la táctica alegando que ayudó a ganar la guerra. Aún así, en 1945 Japón aún no daba señales de rendirse y, aunque los aliados habían ido recuperando territorio del Imperio del Sol naciente, aún quedaban por delante muchas batallas encarnizadas. Mientras las tropas estadounidenses continuaban la lucha para recuperar el territorio que habían perdido a manos del Imperio japonés al estallar la Guerra del Pacífico, en enero de 1945, el general Douglas MacArthur se preparaba para el siguiente paso en la reconquista de Filipinas. Con Leyte y Mindoro aseguradas, el siguiente paso en la campaña para vengar la derrota estadounidense de 1942 era la invasión de Luzón, la isla más grande del archipiélago filipino. El 9 de enero, 175.000 soldados estadounidenses, pertenecientes al sexto ejército del teniente general Walter Kruger, desembarcaron en la costa sur del Golfo de Lingayen, en Luzón. El general japonés Yamashita, encargado de defender el territorio, comprendió que las fuerzas estadounidenses tenían ventaja en cuanto a potencia de fuego y movilidad. Como resultado, ordenó a sus 170.000 soldados japoneses que se retiraran a lo profundo de la selva, desde donde esperaba que tuvieran más oportunidades de vencer a la oposición. Pero aunque la lucha continuó durante todo el mes de enero,
A finales de mes, el ejército de Kruger se estaba acercando a la capital de Filipinas, Manila, y los japoneses se dieron cuenta de que su control sobre la isla se estaba desvaneciendo. Mientras tanto, más fuerzas anfibias y paracaidistas estadounidenses habían llegado para apoyar al ejército de Kruger, y el 3 de febrero las primeras tropas estadounidenses habían llegado a Manila. 3 años antes, los soldados estadounidenses derrotados habían recorrido las calles con su general, Jonathan M. Wainwright, sometido y desaliñado, mientras los japoneses los observaban triunfantes. Los que habían sobrevivido a las penurias de los últimos años seguían prisioneros junto con muchos civiles, y el primer objetivo de Kruger era liberar a las miles de personas que aún sufrían en los campos de prisioneros japoneses. A medida que las divisiones de caballería primera y octava de los Estados Unidos y las guerrillas filipinas avanzaban hacia las afueras del norte de la ciudad, se descubrió que 6,000 civiles filipinos, estadounidenses y ciudadanos de la Commonwealth británica estaban internados en la Universidad de Santo Tomás, así como 1,000 prisioneros de guerra estadounidenses en la prisión de Bilibid. Mientras tanto, 2 incursiones de comandos organizadas por las Fuerzas Especiales estadounidenses liberaron a cientos de cautivos hambrientos y enfermos en los campos de Cabanatuan y Los Baños. Mientras estallaban los combates por toda la ciudad, los prisioneros fueron pronto liberados y evacuados a un lugar seguro, ya que se hizo todo lo posible por recuperar el control de Manila. Irónicamente, al igual que MacArthur en diciembre de 1941, Yamashita había querido salvar de la destrucción la hermosa capital de Filipinas y había ordenado a sus tropas que abandonaran la ciudad. Sin embargo, 16,000 soldados de la Marina japonesa y casi 4,000 soldados, liderados por el contraalmirante Sanji Iwabuchi, desobedecieron sus órdenes y volvieron a ocupar la ciudad, ya que los combates se intensificaron rápidamente hasta convertirse en lo que ha quedado registrado en los libros de historia como la peor batalla urbana del teatro de guerra del Pacífico. La población civil de Manila se vio atrapada en un fuego cruzado mortal y muchas personas murieron, miles de ellas tiroteadas o acuchilladas con bayonetas, mientras los hombres de Iwabuchi se desataban. Las mujeres y niñas filipinas fueron perseguidas, violadas y asesinadas por decenas, y a medida que los estadounidenses continuaban bombardeando la ciudad con ataques aéreos y de tanques, se perdieron aún más vidas. Los combates no terminaron hasta el 3 de marzo, cuando la guarnición japonesa fue completamente aniquilada, momento en el que las muertes de civiles habían alcanzado proporciones asombrosas. Pero tanto para los estadounidenses como para los filipinos, la victoria tuvo un alto precio. Hubo 6,000 bajas estadounidenses, con más de 1,000 muertos, y mientras la ciudad yacía en ruinas, el número de víctimas civiles ascendió a unas 100,000. Fueron tiempos terribles para la población de Manila, y mientras los estadounidenses intentaban restablecer el orden y los civiles trataban de recomponer sus vidas destrozadas, los planes aliados para invadir Japón continuaban a un ritmo aún más decidido. De hecho, mientras la batalla por Manila se libraba con furia, una enorme fuerza de invasión anfibia estadounidense, compuesta por portaaviones, acorazados, cruceros y destructores de la Quinta Flota de los Estados Unidos, se dirigía a toda máquina hacia la isla de Iwo Jima, a 800 millas al sur del territorio continental de Japón. Normalmente deshabitada, Iwo Jima tenía apenas 4 millas de largo y poco más de 2 millas en su punto más ancho. Dominando su extremo sur se encontraba el monte Suribachi, un volcán extinto de 167 metros de altura. El plan consistía en convertir este montón de rocas y cenizas volcánicas en una gran pista de aterrizaje para los B-29 Superfortress y los cazas P-51 Mustang del general Curtis LeMay. Esto acercaría a los bombarderos de LeMay un paso más a Tokio y ayudaría a aterrorizar las ciudades japonesas.
El ataque a Iwo Jima comenzó con 10 semanas de intensos bombardeos y 3 días de bombardeos navales para derribar las defensas japonesas. Luego, a las 2 de la madrugada del 19 de febrero, comenzó la Operación Destacamento, la invasión de Iwo Jima. Mientras una tormenta de explosivos y acero azotaba la isla, 70.000 marines estadounidenses se preparaban para un desembarco de asalto, y justo antes de las 9 de la mañana, las primeras oleadas de marines estadounidenses llegaron a la playa. Para su sorpresa, no encontraron rastro del enemigo y por un momento pensaron que las semanas de bombardeos y cañoneos habían destruido las defensas japonesas. Sin embargo, la realidad era todo lo contrario, y el bombardeo masivo estadounidense había dejado prácticamente ilesa a la fuerte guarnición de 23.000 soldados de Iwo Jima, escondida en un extenso complejo de túneles, búnkeres, fosos para armas y emplazamientos de artillería. De repente, el aire se llenó del estruendo de los morteros y la artillería más pesados que muchos de los soldados estadounidenses habían visto jamás, en su mayor parte procedentes de los emplazamientos de artillería del monte Suribachi. A medida que los marines estadounidenses avanzaban hacia el interior a través del árido paisaje, incapaces de cavar trincheras en la arena volcánica, no tuvieron más remedio que avanzar hacia la lluvia de balas. Esto dio lugar al aislamiento de las tropas japonesas que defendían la montaña, y al quinto día de la invasión, el 23 de febrero de 1945, una patrulla de marines logró alcanzar la cima y desplegar la bandera estadounidense. Poco después, 5 marines estadounidenses y un médico de la Marina de los Estados Unidos izaron una segunda bandera estadounidense mucho más grande sobre el monte Suribachi, y la dramática fotografía tomada del evento pronto dio la vuelta al mundo. Se convirtió en símbolo del valor sin límites del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero la batalla por Iwo Jima estaba lejos de haber terminado. 3 de los hombres que aparecen en la conmovedora fotografía de Joe Rosenthal murieron poco después, cuando las divisiones cuarta y quinta de Marines, reforzadas por la tercera división de Marines de los Estados Unidos, procedieron a limpiar el resto de la isla. Los marines sufrieron bajas extremadamente graves mientras luchaban por Iwo Jima, literalmente, metro a metro. A lo largo de un mes de encarnizados combates, los japoneses de Iwo Jima fueron sacados gradualmente de sus escondites subterráneos, pero ello costó la vida a muchos estadounidenses. El 16 de marzo, Iwo Jima fue declarada oficialmente segura, pero pasaron otros 5 días antes de que se localizara y destruyera el puesto de mando japonés en el lado noroeste de la isla. Finalmente, el 26 de marzo de 1945, tras 35 días de encarnizados combates, la batalla terminó. De los 23.000 soldados japoneses que formaban la guarnición de la isla, apenas 1.000 sobrevivieron como prisioneros de guerra. Aunque los aliados ahora tenían una base un paso más cerca de Japón, desde donde Curtis LeMay podía lanzar sus bombardeos terroristas, los combates en Iwo Jima fueron un sombrío anticipo de la dura prueba que les esperaba a los marineros, soldados y marines asignados a la siguiente gran operación estadounidense en el Pacífico. En la batalla contra Japón, esta sería la invasión de Okinawa, y mientras los marines se preparaban para otra batalla más, en el noroeste de Europa los ejércitos aliados, comandados por el general Dwight D. Eisenhower, estaban listos para la fase final. Su objetivo era eliminar todas las fuerzas alemanas al oeste del río Rin, y con ello, preparar el terreno para la ofensiva final contra el corazón de la Alemania nazi. Finalmente, el 23 de febrero se puso en marcha la Operación Granada, cuando el 9º Ejército de los Estados Unidos inició su asalto a través del río Ruhr, mientras que el 12º Grupo del Ejército de los Estados Unidos, al mando del general Omar Bradley, lanzó su propia carrera hacia el río Rin en la Operación Lumberjack. El 7 de marzo, los soldados pertenecientes a la 9ª División Blindada estadounidense se apoderaron del puente Ludendorff en Remagen, antes de que sus atónitos defensores alemanes tuvieran tiempo de colocar correctamente las cargas de demolición. Con gran rapidez, el general Bradley ordenó al primer ejército estadounidense
que enviara al mayor número posible de tropas al otro lado del puente. El general Patton también se mantuvo activo, y para el 21 de marzo, bajo su mando, el tercer ejército estadounidense había rodeado a las divisiones alemanas en su sector. 24 horas más tarde, los hombres de Patton habían cruzado el Rin entre Maguncia y Mannheim, y su cabeza de puente estaba asegurada. En 6 semanas, los alemanes habían perdido 290.000 soldados al oeste del Rin. Con los aliados al otro lado del último gran obstáculo natural en el oeste, los nazis poco podían hacer para impedir que los británicos y los estadounidenses avanzaran hasta Berlín. Cuando el primer ministro británico llegó el 24 de marzo, cruzó el Rin y pisó su orilla oriental, en un momento verdaderamente simbólico. Churchill estaba ansioso por seguir avanzando hacia Berlín, pero con tantos soldados aliados ya perdidos en encarnizadas batallas, el 28 de marzo de 1945, Eisenhower tomó una decisión decisiva para iniciar la fase final de la campaña por el noroeste de Europa. Para gran consternación de Churchill, Eisenhower, que tenía la intención de reducir al mínimo las bajas aliadas, declaró que Berlín ya no era un objetivo militar importante, dejando la tarea de asegurar el último bastión de Hitler a los rusos. Apenas creyendo la noticia, en el este Stalin ordenó al mariscal Zhukov y al mariscal Konev que se dirigieran al Kremlin para planear la ofensiva final del Ejército Rojo contra la Alemania nazi. Pronto los soviéticos comenzarían su avance y, en solo 2 meses, la guerra en Europa habría terminado, pero por ahora, la cuenta atrás final para Berlín acababa de comenzar, y la batalla más importante de todas estaba a punto de librarse.